Welcome back. We are joined again by Professor Syed Mohammed Bienvenido de Marandi, nuevo. professor at Hoy Tehran nos acompaña University otra vez el and a profesor former Syed Mohammad vice Marandi, to Iran's catedrático de la nuclear Universidad de negotiation team. Teherán y ex Thank asesor del you for equipo coming iraní back. de We negociación see nuclear. that things keep, Gracias por volver a know, estar con changing nosotros. fast Vemos que las in cosas this siguen war. cambiando muy rápido en The esta last guerra. news La última actually is noticia that que tengo the es United que Estados States has Unidos ha handed entregado over a una peace propuesta de paz proposal a for Irán Iran, y ahora dicen que and están now esperando la arguing that respuesta they're waiting iraní. for Iran's Sin embargo, parece que response. parte de este acuerdo However, it seems no that part of aborda this deal realmente las means cuestiones there nucleares doesn't actually y address tampoco trata any el tema nuclear del issue, estrecho de and Hormuz, it si also no me doesn't address the equivoco. Strait of ¿Qué Hormuz, if podemos I'm not pensar de mistaken. esto? ¿Por qué se están llevando a What can you cabo make of estas it negociaciones? in this, why there are negotiations taking place? Well, thank you very much for inviting me, Glenn. It's always a Bueno, pleasure. muchas gracias por invitarme, Glenn. Siempre es un placer. En cuanto al contenido de la propuesta estadounidense, tendremos que esperar y ver. Pero creo que está muy claro que la posición iraní no va a apartarse de sus prioridades actuales. La primera es un alto el fuego y el fin de los combates. En este momento, Estados Unidos y el régimen israelí están violando ese alto el fuego. Y hasta que no pongan fin a la matanza en Líbano y en Gaza y al asedio, hasta que Trump no levante el bloqueo en el Golfo Pérsico, no habrá ninguna posibilidad de avanzar. Después de eso, vendrá el plan de 10 puntos que los iraníes presentaron y que Trump aceptó. Los iraníes no van a apartarse de eso. Si los estadounidenses creen que con el tiempo eso va a cambiar, o que esas posturas son solo para consumo interno o algo por el estilo, se equivocan. Se equivocan gravemente. Y es un error de cálculo enorme, tan grande como el que cometieron cuando lanzaron la guerra en primer lugar. Así que lo que dicen ahora los estadounidenses, la noticia es que insisten en que los iraníes tienen que responder dentro de un plazo concreto. Vad Allison va a hacer que los iraníes respondan más tarde. En otras palabras, cuando Estados Unidos intenta presionar a Irán, en cualquier nivel, los iraníes van a responder con firmeza. Así que supongo que sea cual sea el plazo que hayan fijado los estadounidenses, los iraníes van a dar su respuesta, aunque esté lista 1, 2 o 3 días después de ese plazo, solo para dejar claro que Irán no va a dejarse intimidar. Así que mi suposición es esa, y estoy simplemente especulando. La propuesta estadounidense viola la soberanía de Irán y busca, sin conocer el contenido exacto, aquello que no ha podido conseguir en el campo de batalla. Y por tanto, si eso es cierto, no será en absoluto aceptable. Irán está dispuesto a ser flexible en distintos temas, pero no en lo que respecta a los principios. Así que cuando se trata del programa nuclear, Irán no va a renunciar a su programa nuclear pacífico ni a su programa de enriquecimiento. No va a renunciar a su soberanía sobre el estrecho de Hormuz. No va a ceder en ninguno de esos temas clave, pero está dispuesta a llegar a un acuerdo, como hizo en 2015. Ahora bien, tampoco creo que el acuerdo de 2015 sea aceptable para Irán. Tendrá que ser una versión mejorada, no la versión mejorada que Trump tiene en mente, sino la que los iraníes están pensando. Así que, si Trump cree que va a conseguir un acuerdo mejor que el de Obama, creo que se equivoca gravemente. Cualquier acuerdo, si es que llegamos a tener uno, tendrá que ser mucho más favorable que el de 2015. Al final, Glenn, los estadounidenses, o Trump y Netanyahu, apostaron y perdieron. Y puede que vuelvan a atacar. Aquí la sensación es que hay una posibilidad muy alta de que un ataque sea inminente. Y sé que ya lo he dicho un par de veces en las últimas semanas, pero ese ha sido el ambiente aquí últimamente, que un ataque podría ocurrir en cualquier momento. Podría pasar ahora, esta noche, mañana por la mañana. Podría suceder en cualquier momento antes de la visita de Trump a China, o incluso después. En este momento, la forma en que las fuerzas estadounidenses están desplegadas en nuestra región indica que un ataque no solo es posible, sino probable. Claro, puede que no ocurra, pero eso es para lo que los iraníes se han preparado.
Y la creencia es que los ataques que los estadounidenses han llevado a cabo en la región del Golfo Pérsico, en el Golfo de Omán y cerca del Estrecho de Hormuz, Gulf of Oman and near the Strait of Hormuz. This was a test. esto fue una prueba, y creo que entendieron que la respuesta iraní fue significativa. La respuesta iraní fue contundente, como suelen decir, supongo. No sé cuál sería el término exacto para esto. Así que los estadounidenses, independientemente de lo que haya ocurrido exactamente en estos últimos días, el hecho es que ningún barco salió del Estrecho de Hormuz. Y creo que eso es lo más importante que se puede sacar de todo esto. A pesar de todos sus esfuerzos, ningún barco salió. Todos siguen en el Estrecho de Hormuz. Y por lo que tengo entendido, los barcos estadounidenses fueron alcanzados, no por misiles, sino por drones. Los iraníes no querían dañar gravemente esos barcos, porque Irán no quiere una escalada. Pero al mismo tiempo los iraníes quieren que los estadounidenses reconozcan que son muy vulnerables. Así que los daños causados fueron intencionadamente limitados. Además, los estadounidenses no han conseguido, según mis fuentes, y mis fuentes no son malas, alcanzar ningún buque militar. Han atacado un barco civil que transportaba una pequeña cantidad de carga desde Omán y mataron a una persona. Antes pensaba que habían muerto 5, pero fue una sola. También alcanzaron varios barcos pesqueros que, si no me equivoco, se dirigían a ayudar a ese barco que había sido atacado, el que estaba en peligro. Pero ahí no murió nadie. Ahora bien, lo que sí hicieron los estadounidenses fue matar a varias personas en un petrolero vinculado a Irán, pero no han conseguido matar a ningún soldado iraní. Ni una sola lancha, ni un solo barco iraní ha sido atacado por los estadounidenses, y ningún barco ha salido del Golfo Pérsico. Y por último, como recordatorio, quiero que sus espectadores no lo olviden. El Estrecho de Hormuz no está cerrado. Los iraníes nunca han cerrado el Estrecho de Hormuz. Está cerrado únicamente para esos 5 países que participaron en la guerra contra Irán, es decir, Bahrein, los Emiratos, Kuwait, Qatar y Arabia Saudí. Por lo demás, los barcos de países amigos pueden pasar. Y algunos barcos de países amigos que hacían negocios con esos 5 países, tras ciertas negociaciones, también han podido cruzar el Estrecho de Hormuz. Pero son los estadounidenses quienes en este momento han provocado una situación en la que en la práctica nada está pasando por el Estrecho de Hormuz. Parece que Estados Unidos está volviendo a la guerra contra Irán. Como decías, la postura real en la región apunta a eso. Y también la retórica. Ya sabes, Irán tiene que aceptar este acuerdo. Irán no puede aceptar este acuerdo. Así que sí, da la impresión de que están volviendo a la guerra. Por otro lado, parece que Estados Unidos tiene algunas limitaciones, tanto en sus reservas de armas como en lo que realmente puede lograr. Quiero decir, creo que los estadounidenses están empezando a aceptar más, que no van a poder alcanzar esos objetivos, por decirlo así. El Estrecho de Hormuz está bajo control de Estados Unidos, así que surge la pregunta de qué harán a continuación. Pero quería preguntarte, ya que has mencionado a Israel y al Líbano, porque una de las propuestas que ha planteado Irán sería poner fin a los ataques contra el Líbano. Sin embargo, parece que Estados Unidos no está yendo realmente en esa dirección, o al menos está evitando poner límites a la acción militar de Israel en la región. ¿Sabes si este tema ha desaparecido por completo de las conversaciones, al menos por parte de los estadounidenses, o si todavía se está debatiendo? A Irán no le importa lo que los estadounidenses quieran poner sobre la mesa o lo que decidan quitar de ella. Tiene que haber un alto el fuego regional. Se mencionó el Líbano, pero fue por la intensidad de los combates. Aún así, se trata de un alto el fuego regional, así que tendría que incluir Gaza.
y los iraníes no van a retirar eso de la mesa. Es una condición. Si esa condición no se cumple, no habrá alto el fuego. Y da igual la presión que los estadounidenses ejerzan o intenten ejercer sobre Irán. Así que no solo tienen que cumplir todas sus obligaciones dentro del marco del alto el fuego acordado después de 39 días de guerra. Así que los estadounidenses empezaron la guerra con Netanyahu y con el régimen sionista. Empezaron la guerra exigiendo una rendición incondicional y fracasaron. Al final, después de 39 días, aceptaron el plan iraní de 10 puntos como base para las negociaciones. El propio Trump lo aceptó. Por eso nosotros aceptamos un alto el fuego. Y por supuesto, fue una gran derrota simbólica. Por eso Trump fue ridiculizado y atacado. Luego su portavoz dijo, no, esto lo tiramos a la basura. Pero eso fue lo que él aceptó. Y ese es el marco de las negociaciones. Y después tuvimos el alto el fuego. El alto el fuego que se acordó es también el marco para poder avanzar en esas negociaciones. Así que Irán no va a aceptar que los estadounidenses cambien su posición o digan que, quiero decir, lo que los estadounidenses quieren es que los israelíes masacren a palestinos y a libaneses. Es decir, el exterminio. Llevamos 2 años y medio de exterminio en Palestina y Occidente en su conjunto lo ha apoyado. Eso para nosotros es inaceptable y por tanto, eso no será un simple obstáculo en las negociaciones. Eso bloqueará las negociaciones o cualquier avance en ellas. ¿Cómo se puede entender entonces la aparente ruptura en parte de la cooperación entre los países del Golfo y Estados Unidos? Porque al parecer, Arabia Saudí restringió su espacio aéreo a los estadounidenses y luego revocó esa decisión. Bueno, dio marcha atrás poco después. ¿Hay ahora divisiones dentro de la alianza liderada por Estados Unidos o fue simplemente un fenómeno muy temporal? No creo que nadie tenga muy claro si en realidad se bloqueó y luego se desbloqueó o si sigue bloqueado. Nadie lo sabe. Lo único que los iraníes sí saben es que Estados Unidos tiene una capacidad aérea muy importante, un poder aéreo considerable. Qatar y los Emiratos creo que concentran su fuerza aérea en 4 lugares, si no me equivoco, o quizá en 5. Pero gran parte está en Arabia Saudí, en Jordania, en los Emiratos y en Qatar. En cuanto a las tropas terrestres que han llevado a la región, por lo que tengo entendido, muchas están en Kuwait, en Bahrein y de nuevo en los Emiratos. Así que están presentes y por eso los iraníes están preparados para un ataque. Y si Irán es atacado, sabemos cuál va a ser la respuesta iraní. Va a ser devastadora para los países que alberguen y apoyen la acción de Estados Unidos. Será como la guerra de 39 días, pero probablemente mucho más devastadora. Ya sabes, recordarás que después de aquella guerra se decía que las capacidades de misiles de Irán habían quedado reducidas, que sus capacidades con drones también se habían reducido. Y yo sostenía que eso no era cierto. Y ahora estamos viendo que en los medios occidentales empieza a aparecer información más cercana a la realidad. En otras palabras, están diciendo que la gran mayoría de las capacidades de Irán siguen intactas, mientras que las de Estados Unidos, como tú mismo has señalado, se han visto mermadas, su munición y otras cosas por el estilo. Yo diría que ni siquiera esa evaluación es correcta. Las capacidades de misiles y de drones de Irán ahora son mayores que antes de la guerra de 39 días, porque Irán ha estado produciendo misiles más avanzados. Y antes de esa guerra y también durante ella, Irán utilizó en gran medida sus misiles y drones más antiguos. Muchos de los misiles y drones que se usaron en la región del Golfo Pérsico y contra el régimen israelí fueron fabricados hace 10 o 15 años. Pero en los últimos meses se han producido en fábricas subterráneas muchos misiles y drones de la máxima calidad, el material militar más avanzado que posee Irán.
military hardware that Iran possesses. You mentioned before China, and as we know, Trump and Antes has mencionado a China, y como sabemos, Trump y Xi Jinping se van a reunir, bueno, muy probablemente la semana que viene. Supongo que Irán será, bueno, que el tema de Irán estará muy arriba en la agenda, sobre todo teniendo en cuenta que los chinos, con razón, se ven a sí mismos como objetivos en esta guerra. Sí. Y también hemos visto informes sobre un ataque a un buque chino. ¿Tú crees, bueno, hasta qué punto crees que esta reunión entre Donald Trump y Xi Jinping va a, no sé, dar resultados en lo que respecta a las conversaciones sobre Irán? ¿Van los chinos a ponerse duros con esto? ¿O crees que van a ceder o qué van a proponer siquiera? ¿Van a exigir algo? No. What will they even put forth? Will they demand anything? Well, the Chinese and the Iranians, when they met in Beijing, Bueno, los chinos y los iraníes cuando se reunieron en Pekín hace unos días tuvieron una reunión muy buena y los chinos quedaron muy impresionados con el desempeño de Irán durante la guerra, muy impresionados, igual que los rusos, que también lo han estado. Y lo mismo ha pasado con gente de todo el mundo. Creo que muchos esperaban, mucha gente bien intencionada esperaba que Irán se derrumbara en la guerra y se quedaron gratamente, bueno, no sorprendidos, sino más bien impactados, si se puede decir así, por cómo terminó todo. A mí no me sorprendió. Creo que a muchos de nuestros amigos tampoco, pero en fin, a muchos otros sí. Así que los chinos han dicho que la posición global de Irán ha mejorado de forma significativa y que eso tendrá un impacto en el futuro. Y como bien señalas, Estados Unidos está apuntando a China, a Rusia y a Irán al mismo tiempo. Targeting China and Russia and Iran simultaneously, and it's not. Y no se les escapa a los chinos que los estadounidenses ya han ocupado Venezuela y que ellos, junto con el régimen israelí, quieren tener el control total de Asia Occidental. Eso significaría que los recursos energéticos quedarían bajo control de Estados Unidos. Así que para China, eso es obviamente una preocupación seria. No tanto por la energía en relación con Rusia, sino porque la OTAN tendría una posición muy distinta si, por ejemplo, hubieran tenido éxito contra Irán. Su presencia en Asia Occidental sería muy diferente de lo que es hoy. Así que no creo que los estadounidenses puedan hacer mucho. Y hablando con franqueza, Irán mantiene muy buenas relaciones con China y excelentes relaciones con Rusia. Pero Irán ganó esta guerra por sí mismo. No hay duda de que la fuerza que impulsó esta victoria vino desde dentro de Irán. Fue la resistencia de Irán, la firmeza del pueblo iraní. Fueron también las fuerzas armadas. Quiero decir, Irán mantiene buenas relaciones, excelentes relaciones con China, con Rusia y con otros países. Pero los iraníes lograron muchísimo por sí mismos. Eso fue lo que más impresionó a los chinos y a los rusos, que los iraníes fueran capaces de conseguir esta victoria. Así que, pase lo que pase, los estadounidenses saben que el estrecho de Hormuz está bajo control de Irán. Y si Estados Unidos participa públicamente en la región del Golfo Pérsico, entonces tiene que cumplir con sus compromisos dentro del marco de este alto el fuego. Nada que no sea eso será aceptable para Irán. Y no hay nada que Estados Unidos pueda hacer al respecto. Pueden iniciar otra guerra, pueden enviar tropas terrestres si quieren, pero no podrán cambiar la situación del estrecho de Hormuz. Change the status of the Strait of Hormuz. Well, I was wondering though, Bueno, me preguntaba algo. Parece que los estadounidenses están tanteando el terreno otra vez, como hicieron con aquella Operación Libertad. Querían ver si podían navegar por el estrecho de Hormuz y si los iraníes se echarían atrás. Si los iraníes se echaban atrás, claro, lo anunciarían al mundo, sobre todo a los europeos y a algunos de sus aliados en Asia Oriental, intentando probablemente reclutar a más países para participar y mantener, digamos, el acceso completo para ellos mismos. within full access of themselves. But what do you see being Iran's, I guess, Pero, red lines ¿cuáles on dirías que son las líneas rojas de Irán, las que podrían desencadenar una guerra mucho más amplia? As you said, Porque when como Iran decías, struck this, cuando Irán atacó esos barcos estadounidenses, usó drones precisamente para no subir demasiado rápido en esa escalada, para dar a los estadounidenses la oportunidad de echarse atrás. Pero de nuevo,
La primera vez, cuando los estadounidenses respondieron en febrero, Irán subió muy rápido por esa escalada. Así que, ¿cuáles crees que son las principales líneas rojas que los estadounidenses podrían cruzar y que llevarían a una respuesta iraní mucho más contundente? More forceful, I guess, Iranian response would follow. Well, right now, as I said earlier, Bueno, ahora mismo, como dije antes, el tema principal de debate es que hay una alta posibilidad de que Estados Unidos lleve a cabo un gran ataque y al mismo tiempo utilice organizaciones terroristas que operan en la zona sin control en Pakistán. Pero más importante aún, están las organizaciones terroristas que tienen base en el norte de Irak y que podrían ejecutar un ataque de gran envergadura. Estoy seguro de que tú y tu audiencia habéis estado escuchando las noticias sobre los ataques de Irán contra estos grupos en el norte de Irak en los últimos días, porque los iraníes saben que se están preparando para un posible asalto. Y eso es básicamente lo que los iraníes consideran la posibilidad número uno, que Trump y Netanyahu lancen un gran ataque de forma simultánea. Podrían desplegar fuerzas terrestres para intentar tomar islas o atacar el territorio continental de Irán, o incluso llevar a cabo una operación en el interior del país, como ya intentaron antes y fracasaron. Y al mismo tiempo tendrás a esos grupos terroristas kurdos junto a otros grupos terroristas y también a esos grupos wahhabíes en Pakistán que se unirán a ellos bajo la dirección de Estados Unidos e Israel en una operación conjunta. Pero los iraníes están seguros de que podrán manejar la situación, que serán capaces de rechazar fácilmente a los terroristas del norte de Irak y a los que actúan dentro del territorio pakistaní, e incluso cualquier invasión estadounidense del país. Están completamente preparados. Y del mismo modo que los estadounidenses han estado enviando nuevas tropas, los iraníes han estado muy ocupados preparándose para la siguiente fase. Y mientras todo esto ocurre, Glenn, la economía global empeora día tras día. Así que, mientras los estadounidenses buscan constantemente formas de escalar el conflicto, están empujando al mundo cada vez más cerca del abismo. Y si escalan, dado que la respuesta de Irán será muy severa, me imagino que habrá daños aún mayores en las infraestructuras críticas de toda la región, sino una destrucción total. Eso convertiría una depresión global en un hecho, ya no sería algo sobre lo que la gente especula. Y además, incluso si los daños fueran limitados, digamos que Estados Unidos actúa durante unos pocos días, porque ese es otro escenario. Los iraníes dicen que los estadounidenses podrían llevar a cabo, digamos, un ataque corto. En primer lugar, habría daños. La respuesta iraní sería muy severa. Pero además, eso retrasaría cualquier posibilidad de establecer un alto el fuego. Así que solo haría que la economía global sufriera aún más. Y por lo que he oído de economistas, estamos llegando a una fase muy crítica. En la que la economía responde de la inflación y del aumento de los precios de los alimentos. Bueno, ese es un gran punto, porque incluso mientras este alto el fuego, digamos, un alto el fuego muy imperfecto, pero alto el fuego al fin y al cabo, sigue en marcha, muchos de los problemas siguen acumulándose. Es decir, los problemas para la economía global están empeorando. ¿Qué crees que podrían ser las consecuencias económicas más amplias si esto se prolonga mucho más? Como decías, parece que estamos llegando a un punto en el que podría volverse realmente desastroso. Pero de nuevo, creo que todavía no lo hemos sentido del todo, porque aún no ha terminado de propagarse por todo el sistema. Sí, creo que hay cosas que van a ocurrir, incluso si hoy mismo se declara un alto el fuego. Aunque Estados Unidos bajo Trump recapacitara y dijera a los sionistas y a Netanyahu, no vamos a seguir con esto. Tenemos que aplicar un alto el fuego y ya no podéis seguir bombardeando a mujeres y niños en Gaza y en Líbano, y habrá que poner fin al bloqueo de los puertos.
Incluso si eso pasara hoy, por lo que entiendo, la economía mundial va a sufrir enormemente. Y ese sufrimiento va a aumentar en las próximas semanas y meses, antes de que la situación vuelva, no a la normalidad, pero sí a estabilizarse un poco. Pero cada día que esta crisis continúa, aunque no haya combates, salvo algunos enfrentamientos cerca del estrecho de Hormuz, la tensión sigue creciendo. Pero lo que está ocurriendo con la economía global es más devastador que una gran guerra, porque la economía mundial se está destruyendo en silencio. En los próximos días y semanas, lo que vamos a ver es cómo las cadenas de suministro empiezan a desmoronarse, porque todos esos productos petroquímicos, no solo los fertilizantes, no solo el helio, el petróleo o el gas natural licuado, todos esos productos que se fabrican en la región del Golfo Pérsico, en plantas petroquímicas, son esenciales para producir todo tipo de bienes en las fábricas. Y también hay otros productos e industrias en el Golfo Pérsico que consumen muchísima energía. Era el lugar ideal para tener esas plantas, como las de aluminio y otras similares. Así que nos estamos encaminando hacia un desastre. Pero en lugar de avanzar hacia un alto el fuego, Trump lo está empeorando. En otras palabras, Glenn, el tiempo no juega a favor de Trump. Él cree que está asfixiando a Irán, que la economía iraní está sufriendo y que va a sufrir aún más. Y no hay duda de eso, estamos en guerra. Esto es una guerra de asedio. Pero la economía global es mucho más vulnerable que la iraní, porque los iraníes llevan décadas viviendo bajo asedio, y la economía mundial no está preparada para algo así. Además, los iraníes son resistentes y tienen una gran capacidad de aguante, porque saben que son víctimas de una agresión. En cambio, el resto del mundo no tiene por qué sentirse obligado a resistir y aguantar, ya que los sionistas, Trump y Netanyahu, les han llevado a esta situación sin ningún motivo. Y además de eso, Estados Unidos, de forma bastante insensata, empezó este asedio después del alto el fuego. Los iraníes esperaban que el asedio comenzara desde el primer día cuando empezó la guerra, la llamada Guerra del Ramadán, esos 39 días de combates. Los iraníes pensaban que entonces se iba a imponer un bloqueo en el estrecho. Así que el asedio a Irán tiene apenas 2 o 3 semanas, mientras que lo que los estadounidenses han hecho a la economía global y lo que los israelíes han hecho lleva ya como 2 meses y medio. Así que todos sus cálculos estaban equivocados. Todo lo que han hecho se ha llevado a cabo de manera insensata. Y los iraníes están muy seguros de que Estados Unidos no tiene ninguna buena opción y que el mundo va a culpar a Estados Unidos, a los israelíes y al sionismo por la catástrofe. ¿Cómo ves que está cambiando en general la región de Oriente Medio después de esta guerra? Porque bueno, todavía no hemos visto a Yemen involucrarse. Claro, sí, como dices, se argumenta que un ataque de Estados Unidos contra Irán es inminente y se vuelve a una guerra total, se puede suponer que Yemen podría entrar bastante rápido. Pero si miramos a Irak, también parece que ha cambiado mucho en los últimos 2 meses. Es decir, muchas de las tropas occidentales se han ido, así que la situación se ve bastante distinta. También mencionaste la posibilidad de que pudieran moverse contra Kuwait. Vemos que sobre todo, Emiratos Árabes Unidos y Qatar no solo han tenido grandes beneficios del petróleo y el gas, sino también una enorme confianza en sus finanzas, en el sector inmobiliario, y todo eso va a ser muy difícil de recuperar. Y claro, el gran premio, por así decirlo, para Irán sería tener el control del estrecho de Hormuz. Eso le permitiría obtener tanto seguridad como influencia. En esencia, si alguno de estos estados del Golfo quiere mantener un acceso adecuado, no puede seguir actuando, digamos, como un estado en primera línea para Estados Unidos. Así que, ¿cómo ves que podría cambiar toda la región de Oriente Medio si esta guerra sigue avanzando a favor de Irán?
Well, the longer the war lasts, the worse it's going to be Bueno, for these cuanto más dure la guerra, countries. peor será para esos 5 estados, sobre todo para los Emiratos. Ahora Ahora los Emiratos están intentando convencer a Egipto de que les ayude, pero eso no va a cambiar nada. Los Emiratos son extremadamente vulnerables. Es un régimen diminuto, con una población de 1.200.000 personas, y Teherán no va a tolerar que ninguno de esos países siga siendo aliado del régimen israelí. Tampoco van a permitir que Estados Unidos use a esos países como base para atacar a Irán. En el caso de los Emiratos, se trata de su alianza con Israel. Aunque los iraníes saben que todos ellos mantienen buenas relaciones con Israel, Qatar tiene sus canales secretos de comunicación con Israel. Los ha tenido durante años. With the Israelis, they've had it for years. The Iranians know all of these things, but Los iraníes saben todo eso, pero eso no se va a tolerar en el futuro. Tampoco se van a tolerar los activos militares de Estados Unidos que puedan amenazar a Irán. Así que la región va a cambiar. Si hay más guerra, eso solo los va a debilitar, porque son pequeños y vulnerables. Y si su infraestructura, sobre todo en los meses de verano, se ve afectada, si hay guerra y Estados Unidos realmente lanza una amenaza al estilo Trump y destruye o intenta destruir la infraestructura crítica de Irán, entonces la infraestructura crítica de esos países también quedará destruida. Y todos están en la península arábiga. Allí hará muchísimo calor y humedad. No podrán soportarlo. Tendrán que marcharse. Todos tendrán que marcharse. they will not be able to tolerate the place. They'll have to leave. They'll all have to leave. The countries will all be emptied out, and U.S. forces will not be able to stay. Los países acabarán vaciándose y las fuerzas estadounidenses no podrán quedarse allí en esas circunstancias cuando no haya electricidad. Así que sería totalmente insensato entrar en guerra con Irán, y especialmente después de 1 o 2 semanas, porque este mes mayo es un mes de transición. A finales de mayo hace mucho más calor que a principios de mes, y también hay mucha más humedad. El tiempo no juega a favor de los estadounidenses, y el destino de esos regímenes dependerá de las acciones de Estados Unidos. El clima veraniego en Irán es como el invierno en Rusia. En las guerras napoleónicas, en la invasión de Rusia por Napoleón, en la Segunda Guerra Mundial, sabemos el papel que jugó el invierno para Rusia. El calor del verano en la península arábiga creo que favorece mucho al ejército iraní, pero esperemos que no lleguen a hacerlo. The Iranian military very well. But hopefully they won't do this. Iran does not want to hurt these regimes. Irán no quiere hacer daño a estos regímenes. Si miramos el daño que Irán ha causado a estos países, que es enorme, y luego vemos el número de personas que murieron, es algo extraordinario. Solo murieron unas 20 personas en estos países, en esos 5 países, más o menos 20. En cambio, 3.400 y pico iraníes fueron asesinados por los estadounidenses, los israelíes y los países que les ayudaron a llevar a cabo la guerra. Pero en el Golfo Pérsico solo murieron 20. ¿Por qué? Porque Irán tiene cuidado de no agarrar a ciudadanos comunes, los objetivos que han atacado a Irán, o han respondido a ataques contra infraestructuras críticas iraníes. Strikes on Iranian critical infrastructure. They've been striking back at critical infrastructure. Han estado atacando infraestructuras críticas, pero nunca han tenido como objetivo a la gente común. Así que cuando miras los daños causados, los daños sufridos por esos 5 regímenes, e Israel, por supuesto, eso ni hace falta decirlo, y lo comparas con Irán, los daños a la infraestructura, el daño a esos regímenes, es mucho mayor. El petróleo, el gas y todo eso. Pero si miras el número de personas asesinadas, no hay comparación posible. Los iraníes y los libaneses, por supuesto. Irán no quiere nadie muera. Irán no quiere que nadie sufra. Pero si esa infraestructura crítica existe, no hay llamado a mí me posible de responder. Chance in the world that Iran will refrain from retaliation, because if they don't, that will invite further strikes against Iran. Porque si no lo hacen, eso provocará nuevos ataques contra Irán. Recuerda que cuando esta coalición de Epstein, como yo la llamo, atacó el campo de gas South Pars iraní, ¿qué hizo Irán? Irán atacó de inmediato el gas de Qatar, y fue un golpe devastador. Luego Trump publicó en Truth Social algo como no tenía ni idea de que esto estaba ocurriendo, Netanyahu no volverá a hacerlo. Eso es disuasión. Irán lo hizo para que Trump se contuviera y no lanzara más ataques.
Si tenemos otra guerra y se repite un escenario así, Irán será implacable en destruir la infraestructura. Iran will be ruthless in destroying infrastructure. Well, that was my last question. Bueno, esa era mi última pregunta. Sí, como dices, la guerra parece inminente. También se puede, como ha señalado ahora, argumentar que la ventana de oportunidad para que Estados Unidos lance otro ataque podría estarse cerrando. Así que eso indica que podría ocurrir pronto. Pero si Estados Unidos decide volver a una guerra total, ¿qué cartas crees que jugarán los iraníes? ¿O cómo crees que actuarán de forma diferente esta vez? How will they do this different this time? Well, if we look back at the 12-day war, Bueno, si miramos atrás a la guerra de 12 días y a la guerra actual, que empezó hace 2 meses y medio, se ve que los iraníes lo han hecho mucho mejor esta vez que en aquella guerra de 12 días. Ganaron la guerra de 12 días. Pero después del alto el fuego se replantearon sus estrategias, sus estructuras militares, su infraestructura civil y buscaron formas de estar mejor preparados para la guerra. Y en esta guerra han superado claramente a la anterior. Así que no tengo ninguna duda de que la experiencia que han acumulado durante estos 39 días les va a dar una gran is ventaja. going to give them a big advantage. And there, Glenn, there is Y ahí sabes, Glenn, hay un fuerte sentido de confianza en sí mismos entre los iraníes. Esa confianza ya existía al comienzo de la guerra, pero se reforzó mucho durante el conflicto, porque muchos iraníes esperaban tener éxito. Yo también lo esperaba, pero muchos otros no estaban tan seguros. Ahora se ve que el número de personas que se sienten muy seguras de poder enfrentarse a Estados Unidos, de responder a una agresión de Estados Unidos, es mucho mayor que antes. Así que Estados Unidos no tiene buenas opciones. La opción inteligente sería dar marcha atrás. The United States has no good options. The smart option would be to back down. But, and I said this during the war, the Pero, Iranians y esto lo dije durante la guerra, preparing themselves for los iraníes desde el principio se estaban preparando para una guerra larga, y los iraníes preferirían que los estadounidenses llevaran a cabo una invasión terrestre, porque lo que quieren es que Estados Unidos sufra una derrota total, que experimente una derrota completa, para que no tengamos que pasar por algo así nunca más. Así que los iraníes no están en absoluto preocupados por otra guerra. Dicen que si se retiran, bien. Si aplican el alto el fuego, bien. Pero si quieren seguir con la guerra, estamos totalmente preparados. Porque en el fondo, lo que los iraníes quieren es asegurarse de que este país no vuelva a ser asaltado, ni invadido, ni atacado nunca más. Again, it's never invaded again. It's never attacked again. Well, thank you for Bueno, taking gracias the por time, dedicarme tu and, tiempo. Espero poder hablar contigo muy pronto, porque la situación parece estar cambiando muy, muy rápido. Así que, gracias de nuevo. So, thanks again. Thank you, Gracias por Glenn. invitarme, Glenn. And Siempre es un gran honor y espero poder hablar contigo pronto. Speak to you soon.